Listo, buenos días con todos. Mucho gusto estar aquí presente justamente con todos ustedes a través de esta plataforma, en este caso Zoom, y pues con el apoyo obviamente de ILAM, Asesoría y Capacitación. Bueno, como ustedes saben, hoy en día estamos en una situación un poquito complicada, que es lo del tema del coronavirus. Sin embargo, esto más adelante nos puede traer, nos puede abrir algunas puertas en el sentido de que se pueden generar nuevas plazas de trabajo. Entonces, como les estaba comentando, hoy en día la situación está un poco complicada con respecto al tema laboral. Sin embargo, a futuro se pueden generar muchas plazas de trabajo y esto quiere decir que nosotros debemos estar súper listos ante las oportunidades que se puedan generar con respecto al tema laboral, ¿no? Por ello es que yo les traje una pequeña presentación en la cual vamos a poder ir viendo cómo poder generar una hoja de vida que sea comercialmente atractiva hacia los empleadores. Algo que sí quiero comentarles y que quede súper claro es que yo no les voy a enseñar, digamos, el diseño gráfico de la hoja de vida. Lo que en este caso les voy a compartir es herramientas técnicas que nos van a servir para poder diseñar el contenido de la hoja de vida, que es súper importante para ser más atractivos ante los empleadores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es compartir conocimientos y técnicas importantes para que el alumno pueda realizar una hoja de vida comercialmente atractiva al mercado laboral. ¿Cuáles son los beneficios? Mayor probabilidad de ser contactado por la empresa a la que se le envió el CV para una entrevista de trabajo. O sea, la idea es que la persona que esté viendo los currículums, pues le traiga nuestra hoja de vida y diga, a ver, esta es la hoja que yo necesito, esta es la hoja de vida que necesito, y pueda después revisarla y pueda después convocarnos a una entrevista. Entonces, la idea es tener mayor probabilidad de éxito de que la hoja de vida sea seleccionada. Mejorar el contenido de nuestro CV enfocado en lo que somos y en lo que la empresa requiere. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros presentamos hojas de vida que son extremadamente largas, o sea, con mucha información. Les hablo de 3, 4 hojas. Yo les puedo comentar un poco la experiencia que he tenido. Yo soy psicólogo industrial, yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador. Yo ya tengo experiencia de más de 14 años en lo que es el mundo de recursos humanos, haciendo selección de personal, desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia que he tenido en algunas empresas grandes como por ejemplo Fideca, ahí estuve trabajando como 8 años y medio aproximadamente, estuve en Produbanco unos 3 años, 4 años, estuve también en Jambal, también he estado en empresas del sector público como es la Contraloría General del Estado. Hoy en día ahorita estoy como jefe de recursos humanos en una empresa del sector turismo, que como ustedes saben, bueno, es uno de los sectores más golpeados por este tema de coronavirus, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia que he tenido en selección de personal, muchas veces las hojas de vida que yo he tenido han sido extremadamente largas y, sinceramente, nadie va a leer una hoja de vida que es muy larga, o sea, que tenga como 5 o 6 hojas de puro texto. Sinceramente, es aburrido y nadie lo va a leer. Entonces, por eso yo decía, el tema del contenido que vamos a presentar en nuestro CV es de vital importancia para que sea mucho más atractivo para la persona que está haciendo el proceso de reclutamiento. Entrando en tema, la hoja de vida como tal es un resumen de aspectos personales, laborales, académicos, capacidades o competencias y referencias que tiene la persona con la finalidad de darse a conocer en la solicitud de empleo. Aquí tenemos una diferencia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el currículum y una hoja de vida? Entonces, realmente esto es como nuevo para mí. La verdad, sí, pude consultar un poco y yo lo tenía entendido que era básicamente igual. Sin embargo, en la consulta que hice me di cuenta que Curriculum Vitae es un poco más detallado y la hoja de vida, en cambio, es más concreto, es más resumida como tal. Entonces, es importante conocer también estas diferencias. De pronto a ustedes les digan, necesito que me envíen el currículum vitae o la hoja de vida, entonces ya sabemos cuál es cuál, ¿no? La hoja de vida siempre va a ser más resumida. Aquí nosotros tenemos incluso un diseño de una hoja de vida, ¿sí?
que se está ahorita manejando mucho. Tenemos también un CV, como les había mencionado, tiene que tener máximo de 2 a 3 hojas. Mientras menos hojas es mejor. ¿Por qué? Porque la persona, mientras más resumido está el tema, pues más rápido va a ver y no va a perder mayor tiempo en seleccionar. O sea, yo leo mucho desde el punto de vista de un seleccionador, una persona que hace el proceso de selección de personal. ¿Por qué? Porque como yo he tenido la experiencia, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos nosotros una hoja de vida que nos aburre, que no nos genera, que no nos atrae, simplemente lo que uno hace como reclutador, le hace a un lado y sigue con hojas de vida que le llaman la atención o que uno encuentra la información que requiere. ¿Sí? Debe tener información concreta, específica y verdadera. O sea, definitivamente nosotros no podemos poner mucha letanía de cosas, mucha información, darnos muchas vueltas. No sé si ustedes se han dado cuenta, muchas personas han puesto, después de datos personales, ponen cuál es el objetivo o cómo es la persona y ponen una media plana de información que la verdad no genera mayor valor. Entonces, yo creo que es súper importante ahí que nosotros verifiquemos bien qué información ponemos, que no sea larga, que sea concreta, específica y que sea verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque si nosotros ponemos alguna cualidad que tenemos, que mejor dicho, que no tenemos, o alguna información que no es verdadera, tarde o temprano se va, en la empresa en la que, digamos, que está haciendo la entrevista o que está viendo el posible candidato, tarde o temprano se va a dar cuenta si es que esa información es verdadera o es mentira. Entonces, más rápido dicen cae el mentiroso que el ladrón, y es verdad. Entonces, sí, tengamos que poner y vender lo que somos nosotros, más no lo que no somos, ¿sí? Debe sacar a relucir lo mejor de nosotros, como les había comentado. Debe ser lo más infográfica posible. ¿A qué se refiere infográfica? Que debe tener muchos iconos, que debe tener muchos gráficos, que describan lo que nosotros sabemos, lo que nosotros somos, lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Ya les voy a ir diciendo un poquito cómo más o menos se va haciendo esta parte. Esta parte infográfica es importante también que nosotros lo consideremos tomando en cuenta qué cargo tenemos cada uno de nosotros o qué profesión tenemos, cuál es nuestra especialidad. Si nosotros somos diseñadores gráficos y queremos aplicar a un puesto de diseño gráfico, entonces nuestra hoja de vida tiene que ser con mucha infografía. ¿Por qué? Porque es, digamos, nuestra profesión como tal, ¿no? Si estamos en el área comercial, pues tiene que tener infografía enfocada en el área comercial, ¿sí? Entonces, todo depende también de cuáles son, digamos, nuestra profesión y cuál es nuestra especialidad para poder hacer esta infografía como tal. Aquí también tenemos qué es el código QR, ¿sí? El código QR es, básicamente hoy en día se está trabajando mucho con este código QR, que es como links que tenemos en la hoja de vida para poder acceder a una información adicional. Por ejemplo, nosotros aquí ponemos la dirección de LinkedIn. Entonces, a través del código QR, la persona que está haciendo el proceso de selección ingresa ese código y le salta al link donde está la información justamente de LinkedIn, en donde tener mayor detalle de la hoja de vida LinkedIn, sino que aplica con algunos datos adicionales que nosotros quisiéramos saber. Por ejemplo, si somos diseñadores gráficos, repetiría de pronto esa situación. A través de este código QR, nosotros podemos acceder a los trabajos que ha tenido esa persona, ¿no? Todos los trabajos que ha ido realizando, entonces puede tener mayor detalle. Aquí nosotros tenemos un diagrama de lo que es el propósito. ¿Por qué yo les pongo aquí este tema del propósito? Porque básicamente nos va a ayudar a conocernos un poquito más y en función de eso también poner esa información en la hoja de vida. Nosotros aquí tenemos la primera parte de la hoja de vida, que son los datos personales. Este orden de los datos personales depende, digamos, como orden que tú le quieras dar a la hoja de vida, depende de cada uno de nosotros. Hay personas que al final los datos personales, hay personas que
que les ponen a un lado, y todo depende de cómo nosotros nos sintamos más cómodos. Sin embargo, mi recomendación es siempre poner los datos personales como primer punto en la hoja de vida, ¿sí? Aquí nosotros tenemos los datos personales en donde va siempre el nombre, puede ser los dos nombres, los dos apellidos, o el nombre y los dos apellidos. Esto es como el título de la hoja de vida. Esto es de lo más importante que tenemos nosotros. Abajo de esto ustedes pueden ver aquí, es un ejemplo, dice especialista de gestión y proyectos, ¿sí? En este caso, ¿de dónde sale digamos, subtítulo, por decirlo así, de la hoja de vida, que es básico, súper básico, que debe estar en nuestras hojas de vida? ¿Por qué les digo que esto es básico? Porque una persona que está haciendo el proceso de reclutamiento, de pronto le piden, por decir un ejemplo, un analista de selección de personal. Entonces, yo lo que voy a ver en las hojas de vida, voy a buscar a alguien que tenga experiencia como analista de selección de personal. Entonces, a mí al poner aquí, si yo pusiera aquí especialista de selección de personal, simplemente le vas a ahorrar a la persona que está haciendo el proceso de selección muchísimo tiempo y le va a llamar mucho la atención. Entonces, voy a ver que dice ahí especialista en selección de personal. Entonces digo, no, esta hoja de vida me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me están requiriendo. Porque en la empresa me está requiriendo un analista de selección de personal, entonces yo veo que coincide. Me llama la atención y le separo y comienzo a ver. Entonces, realmente son cuestiones de segundos que un reclutador tiene como para descartar o no una hoja de vida. Y si es que esa información está segunda en la hoja de vida, está debajo del nombre, pues básicamente les vas a ahorrar muchísimo al reclutador y vas a llamar la atención de inmediato. Esto es como clave. Ustedes saben que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y la primera impresión, en este caso, ¿qué es? La hoja de vida. La hoja de vida básicamente es un resumen de nuestra vida. Y no es tan fácil de hacer. Uno pensaría que es súper fácil de hacerla, pero no es tan fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces uno dice, bueno, voy a pedirle a un conocido, a mi vecino, no sé, a un familiar, que me ayude con el formato. Y solamente, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos la información de esa persona que nos pasó el formato y nosotros cargamos la información. Y no es así. La idea es que nosotros podamos hacer realmente un resumen y con el contenido adecuado, que sea llamativo, ¿sí? Y que, pues, básicamente saque lo mejor de nosotros también, ¿no? ¿Cómo podemos sacar esta parte de aquí? Especialista de gestión y proyectos, ¿no? A través de esta lámina. Esta lámina es realmente, yo les diría, es súper práctica, súper buena, nos va a ayudar muchísimo. Yo ahí de pronto les dejo esa tarea para que ustedes puedan llenar en sus casas y puedan hacer este ejercicio. Les va a servir muchísimo. ¿Qué es lo que saca esta lámina? El propósito, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? El propósito básicamente es lo que va a ir acá, en esta parte de datos personales, ¿sí? Como yo les comentaba, para nosotros es bien difícil hacernos cuestionamiento a nosotros mismos o preguntarnos muchas cosas a nosotros mismos. Es como una zona, como una zona gris, que muchas veces dice, bueno, yo no quisiera preguntarme porque no sé qué de pronto pueda encontrar ahí o cuáles puedan ser las respuestas que puedan salir de ahí. Entonces, esta parte es un poquito compleja, sin embargo yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio, utilicen esta herramienta que me parece súper buena para poder sacar el propósito. Va a ser el propósito obviamente orientado a la parte laboral. También ustedes pueden sacar un propósito de vida, ¿no? Y aquí yo les hago un par de preguntas, no sé si de pronto alguien me quiera contestar por ahí. ¿Ustedes están haciendo lo que pensaron hacer cuando eran niños? No sé si alguien me quiera responder ahí. Buenos días. La pregunta que Buenos días. hiciste es muy clara, ¿no? En definitiva, yo nunca pensé que iba a ser docente. Nunca se me ocurrió por la mente. Mi profesión llegó literalmente por un error en la matrícula en la universidad. Y no fue sino hasta cuarto semestre que me di cuenta que iba a ser docente. O sea, no tenía ni idea. Pero cuando tú estás, digo, es mi pensamiento, pero cuando tú estás predestinado para algo, pues se te da. En cuarto semestre, cuando me enteré que estaba estudiando para docencia,
tuve la oportunidad de trabajar con niños de primero de básica. Y ahí fue donde, bueno, pues me fui enamorando. Pero literalmente, toda la vida yo digo que soy maestra por vocación, porque por gusto, por convicción no lo hubiera hecho. Ya, perfecto, perfecto. Chévere, muchísimas gracias, Amparo. Excelente, digamos, esa participación. Y yo creo, yo diría, es como eh, lo que nos pasa a muchas personas. Podría ser un resumen de lo que nos pasa a muchas personas. Yo igual, por ejemplo, yo de niño, yo decía, bueno, yo voy a ser, cuando sea grande voy a ser abogado, decía yo. Pasó tiempo pues a veces uno toma diferentes rumbos, ¿no? Y resulta que lo que a uno le apasiona son otras cosas. Entonces, estas preguntas, digamos, son preguntas poderosas, ¿no? Aquí estamos entrando un poquito en lo que es el coaching, estamos entrando un poquito a la parte psicológica, pero me parece súper bueno. ¿Por qué? Porque son preguntas que hay personas que todavía no tienen una respuesta. El otro día pregunté a una persona mayor, yo le dije, ¿cuál ha sido el propósito de su vida? Y se quedó pensando y no me pudo dar una respuesta, pero ya le dejé con la tarea. Entonces, yo creo que lo que tú decías me pareció importante, Amparo, porque tú decías que era tu vocación. Entonces, tal vez no era algo que de pronto tú decías, sí, eso yo voy a hacer, pero te diste cuenta que es algo que ahorita lo haces y lo haces muy bien. Y por eso nos va a servir esta lámina en la cual vamos a poder, pues, conocernos un poquito más. Yo les invito a que ustedes hagan esto. Puede que sea un poquito frustrante también, ¿no? Porque puede que hayan personas que digan, bueno, chuta, yo lo que estoy haciendo no es lo que a mí me gusta. O la verdad, no sé por qué lo estoy haciendo. Y puede que ahora sea el momento en que digas, bueno, ahora voy a cambiar. Y no es muy fácil, ¿no? Porque lo que pasa que también cuando uno hace proceso de selección, uno ve mucho la experiencia que tiene la persona. Si la persona ha tenido mucha experiencia como docente, entonces, y de pronto dice, bueno, ahora soy, qué sé yo, pues abogada, por decirlo, o abogado, entonces la persona que va a hacer proceso de selección va a cuestionarse un poco, va a decir, bueno, ¿y por qué? Si era docente y ahora es abogada, lo va a pensar un poco, ¿no? Lo va a pensar un poco, entonces ahí, si tú decides cambiar, digamos, cuál ha sido tu propósito laboral, entonces tienes que tomar en cuenta que hay que empezar de cero, ¿no? De cero. Entonces, yo creo que eso es súper importante también considerarlo, verlo, pero lo más importante ahora es que tú lo que estás haciendo, sea lo que realmente te guste, sea que eres bueno para eso, que es lo que realmente el mundo necesita y que por lo que te pagan, ¿no? O sea, eso sería el éxito, que es lo que está aquí en el medio, ¿verdad? Aquello que más amas, aquello que el mundo necesita, aquello por lo que te pueden pagar y aquello lo que eres bueno. Ahorita, qué es lo que el mundo necesita? ¿No es cierto? Hoy necesitan médicos, necesitan enfermeras, necesitan personal de la salud. Entonces, por ahí es lo que ahorita el mundo necesita, ¿sí? Y aquello por lo que te pagan, ¿sí? O sea, tú puedes amar algo, pero no te están pagando. O te encanta hacer algo, pero no es algo que eres bueno. Entonces, también uno tiene que ver todas estas aristas y la idea es que si tú llegas a un punto intermedio entre todas estas, ese es el propósito. Entre aquello lo que amas y aquello de lo que necesita el mundo es la misión. Aquello lo que eres bueno y aquello lo que amas es la pasión. Aquello en lo que eres bueno y aquello que por lo que te pagan es la profesión. Y aquello que el mundo necesita y aquello lo que te pagan es tu vocación, ¿sí? Entonces, les invito a que hagan este ejercicio en casa. Yo sé que esto les va a tomar un poquito de tiempo, pero va a ser súper productivo. Les va a servir mucho. Si ustedes necesitan ayuda, alguna cuestión, me pueden llamar. Al final están mis datos y ahí pues cualquier consulta, inquietud que tengan, ustedes se pueden contactar conmigo. Jonathan, Entonces, José una Loja vez, tiene una sí. inquietud, perdón que te interrumpa. Ah, sí, sí, claro. Sí, él dice, a veces el currículum puede ser muy bueno, pero al preguntar cuánto desea ganar, todo se desinfla. No sé si tienes tú alguna sugerencia al respecto. Ah, sí, muy buena pregunta. La verdad es que muchas veces
el poner el tema salarial nos puede jugar en contra. Entonces, yo usualmente, desde mi criterio, yo suelo recomendar no poner en la hoja de vida el tema de la aspiración salarial, a no ser que la empresa solicite. A no ser que la empresa solicite. Entonces, es un poquito complejo poner un valor, porque, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que a mí me ha pasado? Muchas personas no están picadas en el margen salarial que tiene determinado puesto. Por decirles, un asistente de cualquier área, dependiendo la empresa, en promedio puede estar ganando unos 600, 800 dólares, por decirlos así. Entonces, si tú estás en una empresa que está en ese promedio, no puedes pedir $1,000, 1,500, porque automáticamente la persona va a decir, no, no puedo llamarle a esta persona para una entrevista. ¿Por qué? Porque su aspiración salarial es mayor a lo que yo necesito para este puesto. O sea, al ver que la expectativa de la persona es más alta, entonces puede que no le interese simplemente. Entonces, por eso yo diría, antes de poner la aspiración salarial, si es que en el caso nos piden, indaguemos un poquito, averigüemos un poquito, veamos cuál es el promedio de determinada posición salarial. Y en función de eso podemos poner, en este caso, el tema salarial que consideremos que sea un promedio. No pidamos muchísimo más, ni tampoco pidamos muchísimo menos, porque también, si tú pides menos, en cambio, ¿qué es lo que puede empezar las personas que hacen los procesos de selección? Que la persona de pronto no tiene todas las competencias que la empresa requiere. Y al no tener las competencias, entonces uno puede pensar que de pronto no va a dar la talla en la empresa. Inclusive es un poco de valoración también, ¿no? Entonces, mi recomendación sería analizar, preguntar cuál sería el promedio de sueldo que reciba ese puesto en general. Y esa información sí la puedes encontrar, Ahí, si deseas un poco más de datos, también me contacto. ¿Sí? Entonces, seguimos. Ya, como ustedes pueden ver aquí, ya cuando tengamos esa información, nosotros ponemos aquí ese dato, que es clave. Es clave. Diría que eso es como de lo más importante que tiene la hoja de vida. Cuando tú ya pones aquí tu especialización. Por ejemplo, el tema de docencia. Dentro de docencia, o sea, dentro de la docencia, hay especializaciones, por decirlo así, o dentro de determinada profesión. Por ejemplo, en recursos humanos, yo les hago un ejemplo. En recursos humanos, yo he manejado selección de personal, desarrollo organizacional, capacitación, hay el tema de bandas salariales. Sin embargo, para mi forma de ver, mi especialización ha sido más sobre el tema de selección y sobre el tema de desarrollo organizacional. Entonces, yo usualmente aquí pongo especialista de selección y desarrollo organizacional. Entonces, no es solamente poner tu profesión, sino tienes que poner lo que realmente tú consideres que eres bueno y que te gusta. No sé si alguien me quiere dar un ejemplo de sus profesiones, por ejemplo. Yo ahí estaría debajo, entonces arriba iría mi nombre, Neri Mauricio García Gómez, debajo, licenciado en Ciencia de Educación Físico-Matemática. Ya, un poquito ahí tal vez lo trabajaríamos en el sentido de licenciado. Usualmente no es bueno poner, digamos, la profesión. ¿Por qué? Porque, o sea, yo te digo desde mi experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo ve como licenciado, entonces como que dices, tal vez se está poniendo una nomenclatura que sí, obviamente te corresponde, pero tal vez uno como empleador lo va a ver como se está haciendo el bueno, ya, diciéndolo en un sentido figurado. Se está haciendo el bueno. Más bien, es recomendable solo poner iría aquí como... licenciado nomás. No, más bien la palabra licenciado no sería tan recomendable porque eso ya lo vamos a especificar más abajo. Lo que yo le pondría ahí es como especialista o
como analista, digamos, con esas palabras, porque eso nos puede dar otra connotación. Porque licenciado ya lo vamos a ver más abajo, nosotros ya ponemos ahí cuál es nuestra profesión. Entonces, aquí lo que iría la palabra, en vez de licenciado, iría especialista en docencia, físico-matemático, bla, 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 ¿cierto? Listo. Ya, gracias. Por ahí gracias. sería lo más recomendable. No sé si alguien más quiera darnos, digamos, un ejemplo en función de su profesión. En el chat tenemos Viviana Peña que nos escribe psicóloga educativa con funciones de docente. También Mary nos escribe especialista en físico-matemáticas. Eso, perfecto. Especialista o analista. Aquí irían mucho esas palabras. Especialista o analista. Más, no tanto el título de nuestra profesión, sino más iría como el especialista. ¿Por qué? Porque cuando uno busca en las hojas de vida, no busca la profesión como tal, sino busca la especialización, o sea, en qué te especializas dentro de tu profesión. Entonces eso yo quiero que lo tomen muy en cuenta, porque eso les va a servir mucho para esta parte, que es clave, muy clave. Mi pregunta es, yo soy educadora estoy en educación básica, pero me he dedicado más a trabajar lo que es segundo y tercero de básica, son los años en los que más he estado, entonces no sé cómo podría poner yo especialista en segundo y tercer grado, o sea, en ese pedacito es en el que estoy perdida. Ya, Amparo, verás, todo depende de lo que tú quieras, cómo tú te quieras vender también, porque si solo tú quieres que sea considerada en segundo y tercer grado, posiblemente no sea tan bueno. ¿Por qué? Porque después te van a catalogar solo en esos grados, a no ser que tú te sientas súper cómoda, estés muy bien, digamos, en segundo y tercer grado, como docencia. Entonces, todo depende de cómo tú te quieras vender. Yo lo que pondría ahí es como especialista en educación básica y más, no le daría mayor especificidad, sino como especialista educador, algo así. No le daría mayor detalle, a no ser que tú te sientas, como te digo, súper cómoda en estar en segundo y tercer grado, sino que lo que pasa es que ahí podemos reducir un poquito nuestro ámbito laboral. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias, pero, o sea, no es que me quiero reducir a segundo o tercero, he estado también en mi ámbito, no sé por qué, para buena o mala suerte, no lo sé, pero voy 15 años, de los cuales he trabajado solamente un año en séptimo de básica, y de ahí toda mi vida he estado entre segundo, tercero, segundo, tercero, segundo, tercero, entonces, vuelvo, repito, no sé por qué, pero me llama mucho la atención, como tú lo estás enfocando en que no se me había, o sea, la verdad no se me había ocurrido poner algo así, pero no sabía cómo ponerla. Entonces eso digo, no sé cómo sería bueno de ponerlo, o sea, o si podríamos poner educación básica elemental. Exactamente. Yo le veo mejor por ahí porque eso te puede abrir más puertas a que no solo te quedes, digamos, como segundo y tercero, sino que cuando tú de pronto apliques algún trabajo, todo depende a qué apliques, ¿no? Si tú aplicas, por ejemplo, a un trabajo en que sea de séptimo año, entonces ya no aplicaría mucho esa parte, tendría que poner educación elemental, que ahí te iría súper bien. Listo. Bueno, sigamos avanzando porque todavía nos queda un montón de información. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos todo infográfico. La foto yo la había cambiado porque esta es una información de una persona real. La foto la había cambiado, pero la foto es súper importante. No sé si les ha pasado, no sé si en algún momento ustedes han tenido la posibilidad de ver hojas de vida, pero yo creo que no sé qué pasa, pero hay muchas personas que mandan unas fotos por poco en la playa, por poco, digamos, súper informales, ¿sí? Con la cerveza. Entonces, eso no aplica para una hoja de vida. Yo creo que esto es súper importante también. Si bien es cierto, en otros países realmente no te exigen que mandes la foto, y es más, te piden que el currículum sea solamente sin foto. ¿Por qué? Porque esto puede ser un factor un poco discriminatorio.
Entonces, digamos, en otros países se cuida mucho en ese sentido. Sin embargo, aquí en el Ecuador sí se utiliza mucho eso, sí es como culturalmente aceptado el enviar la hoja de vida con la foto. De hecho, yo prefiero personalmente cuando hago los procesos de selección tener las hojas de vida con la foto. Y la foto dice muchísimo. La foto sí tiene que ser muy profesional, tiene que ser una foto seria, no puedes estar riéndote en una foto de un currículo, porque puede interpretarse de una manera como que es una persona muy relajada, es una persona que de pronto no toma muy en serio las cosas. Entonces sí tiene que ser una foto bien presentado, serio, ¿sí? No en la playa, no mostrando su cuerpo, simplemente pues que sea su rostro, ¿sí? Una mirada firme, ¿sí? Y eso yo recomiendo siempre. Aunque ustedes no lo crean, tiene mucho que ver la foto. Otra cosa acá también, por ejemplo, nosotros en los datos ponemos la dirección de correo electrónico. Aquí, por ejemplo, dice pablo.davila@gmail.com. No pongan nenita res, bello 52. No pongan esos correos electrónicos porque realmente puede uno interpretar de mala manera. Entonces, siempre tiene que ser también la dirección de correo electrónico muy seria, ¿no? O sea, sus nombres o información que uno no interprete de mala manera esa dirección de correo electrónico. Es que de pronto, si alguien ya tiene por ahí eso, cámbienle o creen otra dirección de correo electrónico. No sé si alguno de ustedes les ha pasado. Aquí nosotros tenemos también el icono del teléfono, usualmente también el icono de WhatsApp, porque hay muchas personas que de pronto el número que tienen solo lo utilizan como WhatsApp y más no como línea telefónica como tal. Entonces pongamos el icono de WhatsApp, el icono de teléfono, ¿sí? Y aquí los números. Importantísimo también los números. Pareciese que fuera esto algo como muy básico, pero me ha pasado que muchas personas ponen números que no son los correctos o números que tenían antes. Entonces ya, así sea buena la hoja de vida, si tú ya no tienes el número correcto, simplemente ya no te contactaron nada más. Entonces, aquí es súper importante poner los números y contestar los teléfonos, porque muchas veces también no contestan. Incluso ahí tengo una anécdota chistosa. Yo me acuerdo, llamaba a una candidata y pues preguntaba por la candidata, me contestaba el esposo y súper molesto, ¿no? Entonces yo digo, sí, por favor, con Diana. Y me decía, ¿de parte de quién? Entonces yo digo, sí, le saludamos de Fibeca. Ah, ¿cómo no? Ya le paso. Entonces, a veces se puede interpretar eso, ¿no? Pero son anécdotas un poco para compartir con ustedes. Aquí ven la dirección. La dirección no tienen que poner toda la información, todos los datos de qué calle Alpahuasi, por ejemplo, es 5123 y Gangotena. Entonces, no. Preferible solamente poner el sector. El sector sí es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas sí piden personal de diferentes sectores para que sea más fácil que puedan llegar a la empresa, ¿no? Entonces, súper importante esa parte. No poner mayor información, no poner si eres soltero, casado, divorciado, si tienes cuántos hijos, porque esa información de pronto hasta es un poco más privada y no es necesario. En la entrevista de pronto les pueden hacer, ¿sí? Y de hecho lo hacen, pero máximo es soltera, casada, tienes hijos, nada más. Pero en la hoja de vida no debe ir esa información, solo esto, tal cual, ¿sí? Aquí está LinkedIn, me parece súper importante. LinkedIn, si tienes de multitrabajos, el link de multitrabajos, que es justamente el código que les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, poner aquí los links de multitrabajos de LinkedIn para que las personas puedan ir a ese código QR y ver un poquito más del detalle de tu hoja de vida. Aquí nosotros tenemos también una frase, ¿no? Perdón. Nosotros tenemos una frase que en este caso, todo depende cómo tú te identifiques, ¿no? Las frases tienen que identificarte, que tú te sientas a gusto y que vaya con tu profesión. Por ejemplo, aquí dice lograr resultados de forma organizada a las empresas. ¿Por qué? Esta persona es una especialista de gestión y proyectos.
Entonces, es una persona que es muy estructurada, es una persona que ve mucho el tema de números y resultados. Y por ende, esa frase es la que él se sintió identificado. Entonces, ustedes también pueden ir viendo alguna frase que vean que les puede identificar, ¿sí? Más no, como ponen en las hojas de vida usualmente, el objetivo, que yo soy una persona agradable, soy muy colaboradora, nací en Caracas, no sé, o sea, puede haber mucha información que al final no nos suma, entonces con una frase y con los datos bien resumidos, suficiente. Sigamos. La segunda parte, para mi criterio, el orden debería ir en la trayectoria laboral. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros que hacemos selección de personal, lo primero que vemos son los datos del personal, los datos de la persona, específicamente esta parte, ¿no es cierto? Y la experiencia. O sea, eso es lo segundo que vemos, súper importante. O sea, si yo veo que es una persona que ha sido especialista en selección de personal, entonces me voy a la trayectoria. Y en la trayectoria veo y digo, ok, sí tiene la trayectoria que yo necesito, ha tenido mucha experiencia, tiene muchos años en buenas empresas, entonces es lo que yo necesito. Ya. En la trayectoria siempre tiene que ir la línea del tiempo. Siempre. Esto, digamos, es un no negociable. Todo el mundo busca eso. ¿Por qué la línea del tiempo? Porque cuando uno hace una entrevista con la persona y ve de pronto años en los que no se trabajó o unos huecos ahí en los que de pronto, ¿qué hizo durante ese tiempo? Y no sé por qué, pero siempre uno pregunta, ¿qué hiciste durante este tiempo que aquí veo que no has trabajado o que no hay información? Entonces puede que la persona pues estuvo pasando por algún problema de salud y puede que la persona estuvo en prisión y puede que la persona, no sé, estuvo con algunos problemas o estuvo en alguna empresa que tuvo algún inconveniente y no quiso ponerla. Entonces, eso nos sirve a nosotros como para poder conocer un poquito más, ¿sí? Y una persona de selección de personal tiene poquito tiempo como para poder ver si la persona es apta o no. Entonces, estas instancias de tiempo que tiene es en la hoja de vida y en la entrevista. En la hoja de vida tú ya puedes sacar una información muy importante y a través de eso tú ya puedes ir descartando hojas que tú creas que no te convienen. Es por eso que es súper importante que vaya el contenido que nosotros queremos. Siempre vendiendo lo que nosotros somos, sin mentir y siendo súper concretos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la trayectoria laboral, como les decía, tiene que ir la línea del tiempo, siempre lo actual al principio y al final, digamos, nuestro primer trabajo. Por ejemplo, aquí empieza desde el 2015 hasta la actualidad. Aquí también hay que ser súper, digamos, cuidadosos en este sentido. Si nosotros ponemos 2015 hasta la actualidad, tenemos que asegurarnos que estamos trabajando en la actualidad en este trabajo, porque, como les digo, cuando uno hace proceso de selección, comienza a ver referencias y en las referencias nos dicen, ¿sabes qué? No, esta persona ya salió, estuvo hasta el 2017, entonces no está trabajando aquí todavía, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, o sea, tarde o temprano uno se puede dar cuenta. Bueno, aquí, por ejemplo, en el 2015 hasta la actualidad, ¿sí? Tampoco nosotros en las empresas podemos pedir referencias del último trabajo, o sea, mejor dicho, del trabajo que está actualmente. Eso es, digamos, es como una ley en las personas que hacemos procesos de selección, pero sí podemos revisar a través del IES, si es que la persona está afiliada al IES. Entonces podemos darnos cuenta si la persona sí está trabajando o no está trabajando ahí, ¿sí? Sin pedir referencias. Entonces, ¿qué es lo que debe ir? Aquí nosotros vemos la infografía nuevamente, ¿no? Aquí vemos que por cada uno de estos iconos está inclusive la marca de las empresas. Aquí está Kifatex, la UTLA, Deloitte, Saimela. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? ¿Y qué es lo que usualmente pasa? Que mucha gente pone por poco todas las funciones que está realizando en determinada empresa. Y no debería ir eso. Debería ir máximo unas 3 funciones principales, el nombre del cargo, ¿sí? Y listo. O sea, el nombre del cargo y 3 funciones, y las más importantes que tú realices. ¿Por qué? Porque esto es un resumen, no tiene que ir mayor información. Y porque nadie te va a leer si es que tú pones un testamento. Nadie te va a leer. Entonces tienes que resumir lo más importante que es en la hoja de vida.
que es en este caso las funciones. 3 funciones que tú realices y listo. Incluso, bueno, ahí veo que Diana Jurado levantó la mano, no sé si le podemos habilitar a Diana el micrófono. ¿Aló, Diana? ¿Aló? ¿Diana? No sé si está habilitada Diana el micrófono. Sí le habilitamos, pero al parecer se alzó la mano por accidente, creo. Ok, listo, entonces seguimos. Muy bien. Aquí también nosotros podemos poner, adicional a lo que es la trayectoria, la línea del tiempo y las 3 funciones específicas, ponemos los logros. Yo le puse como un tercer punto. Aquí en esta hoja de vida está separado. En otras hojas de vida usualmente les ponen en el mismo texto. O sea, aquí los logros. Ojo aquí, los logros tienen que ser preferentemente numéricos, ¿sí? O que sean demostrables. Tenemos que poner algo que sea, que digamos que para la persona que estás viendo la hoja de vida, que diga, a ver, ok, tú dices que has mejorado las ventas en un 20%. Entonces, chévere, voy a hacer la referencia, y en la referencia al jefe le pregunto, oiga, ¿es seguro que esta persona mejoró en 20% las ventas? De pronto nos puede decir, ¿sabes que sí? O nos puede decir, mira, no solamente él, mejoramos todos mejoramos. Entonces, tampoco tiene que ser un logro del grupo o del área, sino que tiene que ser un logro de la persona. Entonces, ojo, aquí es súper importante, esta es una manera súper buena para poder vendernos, ¿sí? ¿Qué mejor que decir qué es lo que nosotros hemos logrado? Por ejemplo, en mi caso, yo estuve en Fibeca y ahí nosotros manejamos los procesos de selección con las pruebas manuales. Entonces, nosotros lo que hicimos es implementar un sistema para poder hacer las preguntas, en este caso, los tests psicológicos a través de una computadora. En ese entonces no era todavía en línea, pero sí las personas iban a la empresa y daban las pruebas en las computadoras. Y ahí redujimos un montón el tema de papeles. Eso lo salía el informe y listo. Entonces, para mí, eso fue, digamos, uno de los logros que yo tuve en Fibeca. Entonces, va por ahí el tema. Si es que tú puedes hacerlo numérico, es mucho mejor. Lourdes levantó la mano, no sé si de pronto lo podemos habilitar el micrófono. Buenos días, Lourdes, le escuchamos. Hola, buenos días, de Santa Elena les saludo. En ¿Cómo el está, caso supongamos, para recién salidos como bachilleres, ¿cómo se pondría en cuanto a los logros y en cuanto a lo que tú recomendabas de poner especialista? Porque hay muchos Correcto. chicos que salen sin ninguna experiencia y por ende quieren laborar. Uh-huh. Ahí, ¿cómo lo Correcto. pondríamos? Perfecto. Bueno, hay, por ejemplo, mi recomendación en esta parte es, yo sé que, por ejemplo, una persona que bachiller de pronto no ha tenido mayor oportunidad laboral, pero sí les dan la oportunidad de hacer pasantías. Por ahí puede ser, digamos, que podemos enfocarnos para esta parte de aquí. Entonces, tenemos que hacer este mismo ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos gustaría, qué es lo que nos apasiona, para qué somos buenos? Y en función de eso podemos poner aquí. Entonces, si yo podríamos ahí poner, no sé, si yo soy químico-biólogo, por decirlo. Entonces, ahí podríamos poner bachiller químico-biólogo, porque ahí ya no entraría mucho el tema de especialista. Bachiller químico-biólogo, digamos, con experiencia, ahí pues sí podríamos poner con experiencia en la pasantía que ha realizado. Qué sé yo, con experiencia en contabilidad, de acuerdo a la pasantía. O sea, se me ocurre poner bachiller químico-biólogo con experiencia en contabilidad. Entonces, ya nos llama la atención y decimos, a ver, si él es bachiller y ha tenido experiencia en contabilidad, bajo en la hoja de vida y comienzo a ver acá, digamos, en la trayectoria oral, que iría es la pasantía, porque no podemos poner más nada, tampoco hay que inventarnos, ¿no? Hay muchas veces, que es lo que me ha pasado, que hay personas que ponen
que han trabajado en los negocios familiares, que para mí me parece también súper bueno, porque a fin de cuentas es una experiencia. Si es que si es que ha trabajado, digamos, en el área de ventas, pues ponen eso en el área de ventas, en el negocio familiar, ta, 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 ta. Para mí me parece eso, digamos, bastante bueno, porque ya quiere decir que la persona no es que ha estado solamente estudiando en el colegio, sino que también ha aprovechado, digamos, su tiempo y ha podido también tener un poquito de experiencia en ese sentido. Si es que no, tiene que poner las pasantías, nada más. Ahí no nos compliquemos porque usualmente cuando uno hace los procesos de selección y cuando ve que es una persona bachiller, entonces tampoco puede exigir hoy que tenga la mega experiencia, ¿no? Sino que vemos que sea bachiller, importante poner los logros. Si es que no son los logros en la pasantía, puede poner los logros en el colegio, ¿sí? Entonces la idea es vendernos de la mejor manera. Entonces, por ahí no sé si de pronto me expliqué. Sí, Jonathan, excelente tu explicación. Yomara Rosero nos está consultando si es que podemos ayudarles con algún formato de currículum de hoja de vida. Ya. En este caso, digamos, la presentación va a estar ahí. En la presentación ustedes pueden ver el formato que básicamente es el que estoy pasándoles. Digamos, no es un formato que tú puedas modificar, pero sí un formato en el que te puedas basar. ¿Por qué? Ahí digamos, en el buscador de Google tú puedes buscar formatos. Te van a salir una serie de formatos. Tú tienes que escoger más o menos el que a ti te guste. Sin embargo, hay que ver, algunos tienen un costo, ¿no? Porque como yo les decía, muchos de estos son hechos a través de diseñadores gráficos. Ojo, no tiene que ser su hoja de vida hecho con un diseñador gráfico tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser lo más infográfico posible. Ustedes pueden bajarse estos iconos, por ejemplo, y pueden hacerlos ustedes mismos. Y pueden basarse en este ejemplo que yo les estoy dando, o si no, también hay templates o formatos digamos, en el internet. Ustedes ahí pueden ir buscando. Hay algunos que son gratuitos, entonces ya tienen que ir ustedes buscando un poco por ahí. No les he podido compartir eso porque, como les digo, depende de cómo es el gusto de cada uno, depende de la profesión de cada uno, porque si tú eres diseñador gráfico, tienes que tener un modelo que sea muy infográfico. Si eres alguien en contabilidad, pues no es necesario poner mayor infografía, sino que sea muy, muy resumido. Esta infografía sí me parece importante en todos, ¿sí? Pero todo depende de un poco cómo es tu profesión. En función de eso, una consulta, se va a Jonathan. ir dando. Sí. Perdón que te interrumpa. Tú más o menos, ¿qué gamas de colores aconsejarías que utilicen al realizar su hoja de vida? Genial la pregunta. Muy bien. Gracias la pregunta. La verdad, el tema de la hoja de vida parece que fuera muy sencillo, pero nada que ver. Más bien es muy extenso, tiene su complejidad. Hay un tema de psicología de colores también, y la psicología de colores influye mucho en la hoja de vida, ¿sí? Colores, digamos, como el verde, como el amarillo, como los colores como claros, denotan como alegría, denotan como una persona que es muy activa, ¿sí? Colores un poco más oscuros significa más seriedad, una persona un poquito que es, digamos, más conservadora, ¿sí? Que es más tranquilo, más mesurado en muchas cosas. Entonces, en función de eso, puedes ir viendo. Yo en este caso, les voy a pasar un link en el cual ustedes pueden ir viendo la psicología del color. Incluso también pueden ahí googlear y les va a salir un poco los colores recomendados. Todo esto tiene que ver dependiendo de su profesión, ¿no? O sea, de acuerdo a la profesión, ustedes tienen que ir escogiendo los colores y también a su personalidad, de cómo son cada uno de ustedes. Si desean un poquito más de información, ahí al último están mis datos. Yo les puedo ahí de pronto ir recomendando ciertas cosas. Sigamos avanzando. Entonces, súper importante en la trayectoria, el tema de resumir justamente las funciones, que sean no más de 3. Si es que pueden una, es mejor una.
y poner los logros. Los logros es súper importante en esta parte de digamos, de la experiencia laboral. Y los tiempos, no se olviden, los tiempos súper importante. Aquí nosotros vemos solo los años. Yo les recomiendo que pongan los meses también. O sea, por ejemplo, desde el febrero 2014 a marzo de 2016. Pongamos los meses. No necesariamente la fecha completa, pero sí el mes y el año. Que eso sí da un valor agregado a tu hoja de vida y es algo que es un no negociable para las personas que estamos haciendo los procesos de selección. Para ir a la siguiente parte de la hoja de vida, que es en este caso las competencias, ¿sí? Yo quería compartirles con ustedes un poco qué son las competencias. Nosotros, hoy en día, es importante poner las competencias que tenemos y identificarlas primero y ponerlas en la hoja de vida. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo el proceso de selección va a ver las competencias que tienes y incluso ellos van a hacer unas evaluaciones. Y en estas evaluaciones van a constatar que la competencia que tú dices tener, efectivamente la tienes y con eso le das mayor seguridad a la persona que hace el proceso de selección para que diga, ok, está súper bien, esta es la persona que necesito y tiene las competencias que necesito. Entonces, para ello tenemos las competencias. ¿Quién me dice qué son las competencias? ¿Qué entiende por competencias? Como les había comentado, bueno, las competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que posee una persona. Las empresas utilizan mucho este tema de las competencias y especialmente el área de talento humano. ¿Por qué? Porque a través de las competencias nosotros podemos desarrollar al personal. A través de las competencias nosotros podemos hacer que las personas puedan tener un crecimiento dentro de la organización. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si una persona que es en este caso, qué sé yo, comunicador, que trabaja en el área de comunicación en una organización, y vemos que justo una de las competencias más importantes que la persona debe tener es la comunicación efectiva. Entonces, vemos que esta persona tiene un nivel, cada competencia tiene niveles. Cada nivel tiene como ciertas características que tiene esa competencia. Si esa competencia, digamos, tú la desarrollas a través de un plan de acción, esta competencia puede ir, tú puedes ir siendo mejor en esa competencia. Y al alcanzar un nivel, por ejemplo, que requiere el siguiente puesto en nuestra empresa, por ejemplo, somos asistentes de comunicación, queremos ser jefes. Entonces, para llegar a ser jefes, el nivel de comunicación, que es de asistente 3, para llegar a ser jefe necesitamos un nivel de comunicación 2. Entonces, si nosotros hemos desarrollado esos niveles de comunicación, tranquilamente ya nos pueden ascender a jefe del área de comunicación. Entonces, así es como funciona este tema de las competencias en todas las empresas, ¿sí? Hay algunas que sí las manejan, otras que no. Cada empresa tiene como un diccionario de competencias. ¿Qué es el diccionario de competencias? Es un grupo de competencias que, digamos, que tienen sus niveles y sus conceptos dependiendo cada empresa y la cultura de la empresa, ¿no? Hay empresas que son dedicadas a la venta, entonces las competencias van a ir enfocadas en el tema de venta, ¿sí? Si es una empresa de call center, pues va a ir enfocadas a las competencias al tema de call center, como por ejemplo el tema de comunicación, ¿sí? Entonces, en función de eso van a ir las competencias y su diccionario. Las competencias como tal, dentro de las competencias, muchas empresas utilizan también como los valores, por ejemplo. Los valores son, digamos, los que norman la cultura en una organización.
como ustedes aquí pueden ver también, está formado por actitudes y valores, y los valores también se los consideran en algunas empresas competencias, en otras empresas simplemente los denominan como valores únicamente. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades y competencias, ¿no? Las habilidades es el saber hacer. Yo les pongo ahí un ejemplo. Por ejemplo, alguien que sepa hacer nudos. Es una persona que es hábil en hacer nudos, es habilidoso en hacer nudos. Pero una persona que sepa utilizar esos nudos para determinada situación y para resolver algún conflicto que se pueda generar y que necesites saber hacer nudos, entonces esa ya sería una competencia, ¿sí? O sea, es también saber para qué podemos utilizar esa habilidad, y esa habilidad, muchas veces repetitiva, se va transformando en una destreza, ¿sí? Una competencia es no solamente saber hacer, saber y saber ser, sino también ya es como una maestría de una habilidad. O sea, es una habilidad desarrollada. Esa es una competencia, ¿no? Existen varios diccionarios, lo que les había comentado. Importante encontrar cuáles son las competencias que nos identifican y en cuáles debemos trabajar, ¿sí? Aquí es súper importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar, hacernos esa pregunta que al inicio de la presentación les decía. Muchas veces nosotros tenemos que preguntar muchas cosas para hacer una hoja de vida. ¿Por qué? Porque, pues, al preguntarnos podemos encontrar buena información. Por ahí me salió un mensaje de algo de Pablo Nicolás. No, no tenemos mensajes. Prosigue, por favor. Dice Venegas Pavón Nicolás Alejandro, solicita control remoto, dice. No tengo ningún anuncio. No le concedas control Sí, remoto. por favor. Ok, ya, perfecto. Ya, listo. Entonces, yo lo que les decía que es súper importante encontrar cuáles son esas competencias que nosotros tenemos, ¿sí? Y que las tenemos potencializadas. Por ejemplo, les doy un ejemplo también aquí, Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, él se dio cuenta que tiene la competencia de marcha, es bueno en marcha. Y él se dio cuenta que es bueno en eso, y ¿qué es lo que hizo? Empezó a potencializar su competencia. Y al potencializar su competencia, se hizo en el mejor del mundo, incluso campeón olímpico. Entonces, él desarrollar esa competencia que él sabía que tenía, le costó menos tiempo, ¿sí? Y menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque es algo que para él se lo hace más natural, por decirlo así, ¿sí? Mientras que si nosotros nos enfocamos en competencias que quisiéramos desarrollar, pero que no somos muy habilidosos, nos va a costar más tiempo y más esfuerzo, ¿sí? Y eso toma mucho tiempo. Entonces, es importante siempre potencializar nuestras competencias que nosotros identifiquemos, ¿sí? Y si es que vemos que hay alguna competencia que no somos muy buenos, por ejemplo, que dentro de la docencia, por decirlo así, una de las competencias es la organización, pero vemos que en la organización nos cuesta un poco, pero que sabemos que necesitamos esa competencia, porque de lo contrario simplemente no podemos desarrollar nuestro trabajo. Entonces tenemos que trabajar en esa competencia. ¿Y cómo podemos trabajarlo? A través de un plan de acción. Estos planes de acción, y nosotros lo que debemos hacer es poner, digamos, la competencia y qué actividades vamos a ir realizando para poder ir mejorando eso. Esas actividades tienen que ser retadoras y tienen que ser actividades no complejas y que sean medidas en el tiempo. A través de eso nosotros podemos ir mejorando nuestras competencias, ¿sí? Acá nosotros tenemos algunas diferencias de competencias blandas, habilidades duras. También en muchos aspectos, habilidades y competencias las ven como lo mismo. Sin embargo, ya vimos que no es lo mismo. Vimos que las competencias es mucho más allá, es algo más completo, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos habilidades duras, como es, por ejemplo, conocimientos técnicos, comprensión de lectura, idiomas, pensamiento matemático, manejo de software. Y habilidades blandas, competencias blandas, como es liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación, ¿sí?
Esta parte es un poco más compleja, esta es una parte que, digamos, nosotros utilizamos mucho para el desarrollo de las personas y que va a requerir mayor tiempo para que todos podamos empaparnos mejor. Sin embargo, ahí les dejo un poco esta información para que ustedes puedan ir investigando y puedan ir conociendo un poquito más del tema. Si tienen alguna duda, como les dije, al final están mis teléfonos, mis datos. Mucho gusto les puedo ir clarificando cualquier tema que se vayan presentando. Entonces, importante, aquí nosotros vemos una línea del tiempo, en donde la persona ha ido poniendo sus habilidades o sus competencias. Sin embargo, esta línea del tiempo no es tan recomendable. O sea, si ustedes quieren lo pueden poner, si no, preferentemente no. Aquí yo lo que pondría es unas 4 competencias o 5 competencias que ustedes consideren que son, digamos, lo que a ustedes les identifican, ¿no? Obviamente estas competencias, como les había dicho, tienen que ir de mano con lo que ustedes son, con su profesión y a lo que ustedes aplican. Siempre pensemos y tratemos de pensar qué es lo que la empresa necesita, qué es lo que yo tengo para poder darle a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que poner específicamente lo que nosotros creemos que tenemos que la empresa requiere. ¿De acuerdo? De ahí tenemos el tema, una quinta parte de la hoja de vida, que es la formación académica. Y aquí, súper importante esto también, en la capacitación, nosotros tenemos algunas capacitaciones, no hay que poner todas las capacitaciones que hemos tenido, ¿no? Simplemente yo lo que les recomendaría es poner lo más importante. Siempre las fechas, siempre fechas, ¿no? De cuándo a cuándo, ¿sí? Incluso en algunos casos poner las horas también, pero es importante poner los más importantes. Yo aquí les recomendaría, dependiendo, ¿no? Unas 5 y 6, y no más allá de 5 años anteriores. O sea, si tú, yo tuve una capacitación en selección de competencias por competencias en el 2010, ya no aplicaría, ya no lo pondría porque ya es mucho tiempo. Entonces, máximo debe ser 5 o 6 años en los cuales tú hayas seguido alguna capacitación, en los cuales tú puedas poner aquí en la hoja de vida, ¿sí? Y tienen que ser capacitaciones que tengan que ver con el puesto al que aplicamos. Si aplicamos para recursos humanos, por decirlo, entonces tienen que ser capacitaciones que han sido de recursos humanos. Si yo veo que hice una capacitación, qué sé yo, de matemática pura, no me sirve porque yo no estoy aplicando para algo que tenga que ver con eso, sino tienen que ser cursos que nos sirvan para lo que vamos a aplicar. O sea, si es para selección de personal, entonces tenemos que ver, por ejemplo, yo tengo algunas capacitaciones como es de pruebas psicológicas, como es Bartec, como es grafología. Entonces, esas yo les pongo ahí. Y eso me va a dar un plus a mi hoja de vida. ¿Por qué? Porque las personas que van a ver la hoja de vida van a decir, ah, qué chévere, o sea, conoce de esto y conoce de pruebas psicológicas, entonces me va a servir muchísimo. ¿Sí? Lo mismo acá en formación académica. En formación académica básicamente debe ir lo que es la universidad, lo que es una certificación y lo que es una maestría. ¿Sí? En algunos casos lo ponen también el colegio, que digamos, dependiendo, digamos, si tú eres bachiller, obviamente iría el colegio. La escuela ya no necesariamente, pero sí el colegio, ¿sí? Y las fechas, desde qué fecha hasta qué fecha, y el título, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, Universidad de Europa de Madrid, máster en Dirección de Empresas y Dirección de Administración. Acá, Tecnológico de Monterrey, Lean Six Sigma, Black Belt. Y acá, desde 2010 a 2014, Universidad de las Américas, Ingeniero en Producción Industrial, Ingeniería Industrial. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes tienen que poner nada más la institución y el título que ustedes han tenido ahí. Y las fechas. No se olviden siempre de las fechas. Todo esto tiene que ser en una línea del tiempo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, fue el primer estudio, de aquí, de la Universidad de las Américas, luego el Tecnológico de Monterrey, y por último, lo que es la Universidad de Europa de Madrid. Igual, siempre primerito, lo último que nosotros hemos estudiado. Y siempre, al final, lo primero que nosotros habíamos estudiado.
¿sí? Acá nosotros también tenemos un tema de idiomas, así como ustedes pueden ver, inglés, francés, italiano. En algunos casos, si ustedes pueden hacerlo más infográfico, suelen haber unas barras en donde ustedes ponen el porcentaje de conocimiento y se ve súper chévere, es bastante infográfico. En este caso fue avanzado básico, básico, ¿no? Aquí también, como conocimientos, también hay el tema de capacitación, formación académica y el tema de conocimientos. Podemos poner Excel, y igual también puede ser la barrita, puede ser también algunas herramientas que ustedes utilicen dependiendo de la vacante a la que ustedes están aplicando, como por ejemplo, en mi caso, como sistemas de recursos humanos, como es el ADAM, y algunos más, ¿no? Herramientas como por ejemplo 16PF, que es una prueba de personalidad. Entonces, ahí nosotros podemos ir poniendo los conocimientos, tampoco poner muchísimos, porque la idea no es llenar la información, la hoja de vida con muchos datos, sino poner los más importantes, ¿sí? Y por último debería ir también lo que es las referencias laborales y referencias personales. Es importante ponerlas. ¿Por qué? Porque una persona, si no encuentra las referencias laborales, ¿qué es lo que hace? Tiene que llamar a la empresa, tiene que buscar al que fue el jefe inmediato, y eso quita tiempo, y incluso puede ser un factor que la persona diga, chuta, no, o sea, está difícil, no tengo las referencias, entonces ya no lo considero, voy por el siguiente candidato. Entonces, súper importante eso, ¿no? O sea, si yo ya veo que ahí está cuál fue el jefe inmediato de cada uno de los trabajos que tuve, y las fechas, y los teléfonos, entonces ya solo llamo, y ahí, súper importante también, un punto que nosotros debemos poner: con quién tuvimos afinidad, quién nos puede dar buena referencia. Con esto no quiere decir que estamos evadiendo, digamos, una responsabilidad, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, hay jefes con los cuales no hemos tenido muy buen feeling, a pesar de que hemos tenido un buen desempeño laboral, pero uno nunca sabe lo que de pronto puede decir un jefe en una referencia laboral. Pues ahí mi recomendación es poner a jefes que hayan sido afines a nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, la persona que hace el proceso de selección va a llamar al número que está ahí, porque está más accesible, más fácil. También va a llamar a la empresa, al área de recursos humanos. Los recursos humanos nunca te va a dar una mala referencia, a no ser que haya salido robando, haya salido, digamos, por alguna situación muy grave que sea demostrable. De lo contrario, no se puede dar una mala referencia. Yo creo que eso es súper importante también que nosotros conozcamos, porque a veces la gente que hace recursos humanos no conoce estos temas y se puede meter en muchos líos, porque nosotros podemos demandar si es que nos están injuriando, por decirlo así, ¿no? Y listo. Ahora bien, una vez que la hoja de vida ya esté hecha, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la estrategia de la entrega de la hoja de vida, ¿ya? Esta estrategia es básica, es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, no solo basta que hayamos hecho un buen trabajo, porque es un buen trabajo hacer una hoja de vida, no basta solamente con eso, sino que tenemos que buscar en dónde poner nuestra hoja de vida, en dónde va a ser más, en dónde la van a considerar. Hay un poco mis recomendaciones es ingresar en nuestro CV, y más que nada la información y el CV a las diferentes plataformas de reclutamiento, como es Multitrabajos, LinkedIn, Socioempleo, Computrabajos, Facebook inclusive. En Facebook hay muchos grupos que están buscando empleo, que están poniendo, digamos, convocatorias de empleo. Entonces, por ahí también es una buena herramienta. Es importante, ¿no? En Facebook, en todas estas herramientas, todas estas plataformas, tenemos que poner la hoja de vida tal cual hicimos, súper infográfica. Incluso hay algunas opciones en las que tú puedes subir tu hoja de vida como tal. Si tú ves una bonita hoja de vida con un color que te llama la atención, entonces va a ser digamos, la van a tomar en cuenta, ¿no? En LinkedIn usualmente es para cargos
gerenciales, cargos, sugerencias, jefaturas. Multitrabajos es para casi todos los cargos, especialmente mandos medios, cargos medios, mandos medios. Socioempleo es más para cargos del sector público. Hay muy pocos del sector privado, sin embargo, más está especializado en vacantes para el sector público. Computrabajos es más para cargos operativos, ¿sí? Facebook también es más para cargos operativos, ¿ya? Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que irnos moviendo en las redes sociales y yo les recomendaría que activemos las notificaciones de las vacantes que se suelen presentar en cada una de estas plataformas. Y ojo, que nosotros tenemos que estar, por poco si podemos todos los días, destinar unos 10 minutitos para revisar las redes sociales, en este caso las plataformas de reclutamiento, y aplicar las vacantes que se vayan presentando. No esperar a que nos llegue la notificación. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando hay una vacante, las primeras 50 hojas de vida son las que usualmente se revisan. Las siguientes hojas de vida que lleguen, simplemente ya no la van a revisar. ¿Por qué? Porque ya entre las 50 hojas de vida, ya la persona escogió unas 10 y de esas 10 ya sigue con el proceso de selección, que sería la entrevista, la toma de pruebas y a la contratación como tal, ¿no? Entonces, esta parte también es clave. Nosotros tenemos que escoger, que mandar las hojas de vida lo más pronto posible, ¿sí? Jonathan, sí. Perdón que te interrumpa, tenemos una consulta de Paulina Bermejo. Claro que sí. Y nos pregunta que qué tan efectivos son los modelos de hoja de vida que salen en la página de Socioempleo y qué recomendaciones se debe tener en cuenta cuando se envía por email la hoja de vida. Si se debe enviar como PDF o como documento de Word. Ah, ya, perfecto. Verás, yo en Socioempleo, yo veo que prácticamente ese es un currículo. ¿Por qué? Porque ese es mucho más detallado. Entonces, la información que te pide ahí es demasiada información. Para mi forma de ver, es demasiada información. Ya por ser socioempleo, ni modo, toca porque digamos, es un requerimiento que ellos te hacen para pertenecer, digamos, como a esa plataforma. Sin embargo, mi recomendación no es tanto para las otras plataformas, al menos, no se utiliza ese formato, porque es muy extenso, muy largo, y créeme, las personas que hacen los procesos de selección no lo van a leer. No lo van a leer porque ya simplemente con tanta información que te piden, porque ahí te piden por poco todos los cursos, ¿no? Que ingreses todos los cursos, todos los estudios que has tenido, o sea, toda la formación académica, te pide la experiencia laboral, pero con todos los detalles, incluso con las funciones, que pongas detalles, todas las funciones. Entonces, yo no la recomiendo mucho como formato. Te puede ayudar, sí, pero no la recomiendo mucho como formato para poder enviar. Y sí, es recomendable enviar en PDF, es recomendable enviar, a pesar de que si tú envías tu hoja de vida, la información personal que tú ya estás mandando ya no es tanto la dirección, como les había dicho, ya no hay que poner la dirección completa, pero sí de pronto, sí el sector. Entonces ya se va a cuidar un poquito más. Es preferentemente mandar en PDF. Aunque en Word también no es que, digamos, por eso te van digamos, a discriminar en ese sentido, no para nada. Más bien puede ser en cualquiera de los dos, aunque preferentemente para mí es en PDF el tema que yo prefiero recibir las hojas de vida. Lo que sí, poner siempre, cuando tú envías la hoja de vida, de pronto si ves alguna vacante, poner siempre el cargo al que aplicas y tu nombre. ¿Sí? Porque a veces mandan hoja de vida y no sabes cuántas hojas de vida llegan a una persona que hace el proceso de selección. Entonces siempre poner el cargo al que aplicas y el nombre. ¿Sí? De esa manera tú garantizas de que dices, bueno, esta persona está aplicando para selección de personal, esta está aplicando para sistemas. Entonces ya la persona que hace el proceso de selección va a tener más facilidad para escoger esa hoja de vida y digamos, ya considerarla. Porque si solo veo hoja de vida, digo, chuta, ¿de qué será? ¿Para qué estará aplicando? Y a veces realmente el reclutador tiene un tiempo muy, muy pequeño para poder hacer un proceso de selección. Procesos operativos, usualmente el tiempo que se tiene en las empresas es máximo 5 días, y en algunos casos tienen 3 días,
o 2 días para hacer un proceso de selección para cargos operativos. Para cargos ya más ejecutivos, entonces ahí tienes hasta 15 días. Pero igual, esos 15 días parece que fuera más o menos, pero no es. Realmente es un tiempo bastante corto, entonces un reclutador, mientras menos tiempo le tome escoger una hoja de vida, es mejor. Entonces, mientras menos hojas de vida vea, es mejor. Y si es que nosotros hacemos tal cual las recomendaciones que yo les di, créanme que va a ser bastante llamativo y mucho más comercialmente atractivo para las empresas que están buscando personal. Lo que les decía, pretende hacer un infográfico, utilicen el tema de la psicología de los colores y tampoco se compliquen la vida haciendo, digamos, con un diseñador gráfico y eso, porque nos puede tomar mucho tiempo, pero con que hagamos de acuerdo a las recomendaciones que yo les di, yo creo que les va a ir súper bien. Algo que también es súper importante y muchas personas no lo hacemos, y es que nosotros debemos compartir nuestra hoja de vida con las personas más cercanas a nosotros, nuestros conocidos, nuestros amigos. A veces uno dice, no, yo no comparto con ellos porque no, él trabaja acá, entonces no me va a servir, la otra persona trabaja acá, tampoco me va a servir. Y créanme, les puede sorprender, porque estas personas, nuestros contactos, tienen más contactos y más contactos, y de pronto por ahí hay alguien que está buscando tu perfil. Entonces, digamos, aprovechen también esta oportunidad para mandar a sus contactos, porque es una manera de darse a conocer. Si es que uno ve una hoja de vida atractiva, que sea resumida y te llame la atención, entonces, ¿cómo no lo puedo yo compartir? ¿Cómo no yo puedo llamar si la persona está buscando justamente, digamos, ese perfil que tú tienes? ¿Sí? Y eso sería más bien. Muchas gracias, éxitos. Si deseas asesoría en este tema o en temas de empleabilidad, aquí les dejo mis datos, ¿sí? Inquietudes que ustedes tengan, pues ahí estoy a las órdenes. No sé si de pronto hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud que desean. Tenemos otra resolver. consulta, Jonathan. Sí. Nos dicen si es que sería recomendable adjuntar los certificados dentro del PDF de la hoja de vida. Ah, genial. Excelente esa pregunta. Muy bien. Para mi criterio y para los muchos criterios de personal, digamos, de recursos humanos, porque yo he estado en algunos seminarios de recursos humanos, especialmente de selección de personal, muchos coincidimos en que eso es una mala práctica. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque incluso físicamente me solían llegar hojas de vida con todos los certificados que tiene la persona. Y créanme, incluso no es ecológico porque estamos utilizando muchísimas hojas y esas hojas de vida a la final no se las utiliza. Ya, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Solo mandar tu hoja de vida, nada más, nada más. Ya si la persona que ve, o sea, el reclutador que ve tu hoja de vida, le llama la atención tu hoja de vida, esa persona te va a pedir los datos. Te va a decir, oiga, chévere, me gustó su hoja de vida, por favor, mándeme sus datos que certifiquen toda la información que usted tiene, como es la copia de la cédula, la copia del título, y de los cursos que usted ha tenido, y los certificados laborales. Pero ya cuando te pidan, ya cuando haya un siguiente, digamos, un siguiente contacto con la persona, cuando la persona realmente ya te diga, sabes que sí, me gustó tu hoja de vida, mándame los respaldos que tú tengas de tu hoja de vida, los certificados. Entonces, ahí es prudente enviarlo. En caso contrario, no es más bien gastar hojas de gana y mucha información y muy saturado. Recuerden lo que yo les digo, si una hoja de vida es muy larga, tiene mucha información, uno dice, no, qué pereza leer todo esto, no, y te descarta, así de sencillo. Si tú ves una hoja de vida que te atrae, especialmente la segunda parte que va abajo del nombre, dices, oh, qué chévere, entonces es como un link, dices, wow, eso es lo que necesito, y automáticamente me bajo a la experiencia laboral. Y de la experiencia digo, ya, entonces esta persona debe tener esta educación. Y me bajo la educación. Y así. Entonces, yo creo que es importantísima esa parte de que tiene que ser lo más resumida posible y tomando en cuenta estas recomendaciones que yo les di.
Ujú. ¿Alguna otra consulta de pronto? Sí, buenos días. Yo quisiera que me ayuden con una pregunta. ¿Qué preguntas nomás nos hacen caer cuando ya nos citan a una entrevista? Esa sería mi pregunta, si es que me puede ayudar. Listo, Mafe. Excelente pregunta. Y la verdad, ese es un tema bastante extenso. Y de hecho, es algo que lo vamos a trabajar igual con Milán para hacer una capacitación, una charla con respecto justamente a una entrevista de trabajo. ¿Cómo podemos estar preparados para una entrevista de trabajo? ¿No? ¿Cuáles son las posibles preguntas que nos pueden generar? La verdad es bastante extenso, mi querida Mafer, y no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, yo creo que eso, para que usted esté pendiente más adelante, podríamos ya compartir esa charla. No podría darle mayor información porque es todo un tema complejo. Sí, más bien, para que esté pendiente, más adelante que se va a generar justamente este taller. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Pati. Gracias, Jorge. Gracias, Roberto, ahí por el tema logístico. Y gracias a todos ustedes. Espero que pues haya sido provechosa para todos realmente estas recomendaciones, estas pequeñas herramientas. Y pues sí, más adelante vamos a seguir trabajando en algunos temas para que ustedes estén pendientes. Y muchísimas gracias.